Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio la actriz chilena Florencia Lagos. Ella trabaja actualmente como corresponsal de Crónica Digital, una página, una revista chilena concentrada en abordar temas políticos, sociales, etcétera, etcétera. Florencia, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. No, gracias a ti por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Tú levantas tormentas en tu país, en Chile, ¿no? Has sido señalada casi como una enemiga de la patria. Sí, algo así. Pero es porque justamente en Chile hay un cerco mediático muy fuerte y junto con otros canales independientes estamos tratando en el fondo de contrarrestar ese cerco mediático y de poder mostrar la realidad. Chile lleva ya 5 meses de protestas, de un fuerte estallido social, donde no se han dado garantías para las demandas de las y los chilenos, que son mejoras en las pensiones de jubilación, la educación, la salud, que hoy es un tema tan importante debido a la coyuntura que vivimos por el coronavirus. Hoy Chile está colapsado por ese tema, es uno de los países que tiene más contagios en la región, el segundo después de Brasil, con 342 contagios. Y a pesar de eso, de esa situación tan crítica, el gobierno de Chile no ha dado respuesta, no ha presentado un plan, no ha indicado cuáles son los protocolos a seguir con respecto a la materia de salud específicamente. Más bien se ha dedicado a aprovechar esta situación para establecer un estado de catástrofe que en mi opinión personal no se justifica y sitiar todo el país de militares con el objetivo de poder controlar la sociedad, de poder ejercer una represión en la sociedad producto de este alzamiento social que venía de antes. ¿Cómo explicarnos 5 meses de protestas? Generalmente los movimientos tienen una especie de pico y después entran en una situación de reflujo. Una movilización donde han habido muertos, represión, persecución, que dure 5 meses, debe responder a causas muy profundas. ¿Cómo te lo explicas tú? Bueno, exactamente es lo que tú dices. Tiene que ver en el fondo con una estructura, con un sistema que ha fracasado, que es el modelo neoliberal que implementó Estados Unidos en Chile como laboratorio primero y que después empezó a propagar en América Latina para poder en el fondo mantenerse ellos. Recordemos que ellos ven a América Latina como su patio trasero. Entonces, como tú bien dices, es un sistema que por 30 años, recordemos que nosotros cuando terminó la dictadura y pasamos a esta especie de transición que en realidad fue una ilusión de transición porque la dictadura nunca se acabó. Nosotros aún mantenemos la constitución de la dictadura militar, la constitución de Pinochet. Y es la constitución que justamente se quiere cambiar, modificar para poder generar cambios en la matriz productiva que tiene Chile, que es tan injusta y que lo que hace es denigrar a las y los chilenos y quitarles la dignidad y quitarles sus derechos. En Chile, por ejemplo, no tenemos derecho ni siquiera a agua. Había un tuit que se hizo viral muy bueno de gente de la comunidad de Petorca que ya antes del coronavirus ya estaba decretada zona de sacrificio, que decía: está bien, hay que lavarse las manos, nosotros no tenemos ni siquiera agua para lavarnos las manos. Entonces es una situación muy grave, muy crítica, que no está siendo llevada de la manera correcta, si bien hay presión de parte de los municipios de Chile con respecto a tomar medidas para poder apalear un poco esta crisis, pero el gobierno no está haciendo oídos sordos incluso a las recomendaciones internacionales con respecto a cómo ha tratado el estallido social y con respecto a cómo trata el tema del coronavirus. Recordemos que hace poco, 2 semanas, la ONU reiteró que Chile viola los derechos humanos, que no ha hecho caso de las recomendaciones que ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada. Y bueno, en el caso actual no se decreta estado de cuarentena nacional porque no quieren parar en el fondo la productividad del país. Recordemos que las 7 familias dentro de las cuales está inmersa Sebastián Piñera se benefician en el fondo de las grandes empresas chilenas, las grandes corporaciones. Entonces, si bien es algo que es de largo aliento, esto no se va a terminar por el coronavirus. De hecho, ya se está planteando una nueva fecha para el plebiscito, que creo que es el 25 de octubre. Los chilenos van a votar por una nueva constitución
Yo estoy segura que el apruebo por un cambio de constitución va a ser altísimo, ojalá más arriba que el 50%. El tema delicado es que los mecanismos que ofrece el gobierno son mecanismos que no dan garantías para que exista realmente una participación de la ciudadanía por primera vez en la política. Recordemos que Chile tiene una democracia representativa caduca, la gente ya no confía ni siquiera en el Parlamento y quieren ser ellos los que protagonicen los cambios. Entonces, el gobierno no ofrece asamblea constituyente, que es lo que se pide, sino que ofrece una convención constituyente o congreso constituyente. En ningún caso se dan la oportunidad para que la gente sea la que participe del proceso de una manera soberana. Florencia, ¿cómo se puede mantener esta movilización si los partidos políticos tradicionales no representan los intereses de los trabajadores, de las mujeres? ¿Cómo se crea esa mediación entre el espacio de lo político y el terreno de la calle? Esa es una muy interesante pregunta porque justamente este proceso ha dado cuenta de lo que tú dices, en el fondo una gran fractura entre la realidad concreta de los ciudadanos y cómo se ejerce la política y cómo los partidos estaban llevando la política hasta hoy. Esto ha sido un terremoto institucional a nivel político, pero que arrastra a todos los partidos, de derecha hasta izquierda. Y la gente finalmente ha encontrado dentro de las mismas comunidades formas de organización. Hay muchos movimientos sociales que se han ido articulando poco a poco y han logrado unidad con respecto, por ejemplo, a las convocatorias, pero todavía no hay un líder, no hay una representación oficial de esta gran masa y este gran movimiento transversal que es el movimiento chileno. Obviamente, en algún momento esto va a conducir en que se produzca quizás un liderazgo, pero en mi opinión personal yo creo que ese liderazgo va a nacer justamente de la gente que ha estado en las calles, de la gente que se ha dado cuenta que ya en el fondo este modelo no da para más y que hay que implementar un modelo nuevo para todos los chilenos. Estos 5 meses de protestas estuvieron precedidos por una enorme movilización de las mujeres. Sí. ¿Esa movilización de las mujeres se mantiene durante estos 5 meses como un movimiento autónomo o cómo es que incide en esta coyuntura? Bueno, se mantiene como un movimiento autónomo, pero que también converge con los demás, pero al mismo tiempo adquiere una relevancia que incluso la parte masculina de la sociedad empieza a mirar de una manera mucho más respetuosa esta lucha, con menos prejuicio quizás comprendiendo más de dónde viene y apoyándola también. Por ejemplo, si bien ahora en el 8 de marzo las mujeres pidieron por favor a los hombres en Chile que no salieran a marchar con ellas, porque ya era un tema ya casi simbólico de reivindicar este lugar, eso se respetó bastante y si fue alguno, tampoco fue que fuera un conflicto tan grande. Entonces yo creo que finalmente se está entendiendo que si bien cada movimiento social, cada actor social, puede aportar en una gran articulación conjunta general, no es necesario que unos se opaquen con otros, ni competir en el fondo por quién tiene más protagonismo dentro de este gran movimiento, sino que yo creo que el gran objetivo ahora es cómo tú le das una unidad a todo eso. ¿Y tú dirías que esta protesta de las mujeres preparó el terreno para este nuevo ciclo de lucha? Yo creo que las protestas de las mujeres es un actor más dentro de muchos más actores que, por ejemplo, tienen que ver con la educación, los estudiantes. Recordemos que, como tú decías al principio de la entrevista, a veces los movimientos sociales son oleadas que van y vienen. Entonces yo veo estas oleadas que van y vienen que anteceden a este gran estallido, si tú quieres, en el 2006 con la revolución pingüina, que se le llamó de los secundarios, y 2011 son 2 hitos que marcan con los estudiantes en el fondo una especie de alzamiento popular que es respaldado y que hace que el gobierno de turno en ese momento tenga que plantearse dentro de la agenda de gobierno la educación, y en este caso tenga que plantearse dentro de la agenda un cambio de constitución que no estaba en sus planes, obviamente, de la derecha. Pero sí, obviamente las mujeres, los estudiantes, los trabajadores han sido quienes han aportado a que se genere finalmente este gran estallido.
Tú tienes en tu bola de cristal para ver el futuro una previsión de por dónde van a caminar las cosas de aquí a esta asamblea que no será constituyente. Claro. Bueno, yo la verdad veo muy difícil el panorama porque Chile está inmerso en el mundo y el mundo hoy es algo que está muy convulso, que no sabemos en qué va a desencadenar. Hay quienes están hablando de una recesión económica como la de 2008, hay quienes plantean teorías de que en el fondo el coronavirus es una arma biológica del propio capitalismo, se levantan las teorías de la doctrina del choque, que en el fondo generamos caos, para poder implementar medidas económicas porque en realidad la economía está en debacle. Entonces yo creo que depende de muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es que se pueda realizar el proceso constituyente de ir al plebiscito y que gane el apruebo del cambio de constitución. Ya eso sería un gran avance. Lo que pueda pasar después no lo sé. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa y mientras revisas tu bola de cristal? Sí. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con la actriz Florencia Lagos, chilena, sobre lo que está sucediendo precisamente en su país. Ella es corresponsal desde La Habana de la página Crónica Digital, que da cuenta de el convulso panorama que se vive en lo que fue la joya del neoliberalismo latinoamericano. Florencia, te había pedido tu bola de cristal, pero bueno, nos has hablado del coronavirus y de la crisis. Eso nos remite a la crisis del sistema sanitario en tu país, ¿no? Como si hubiera tenido pies de barro ese sistema sanitario en un país que se presumía del primer mundo. ¿Es exagerado decir eso? No, es real. El sistema de salud en Chile es muy precario. De hecho, en 2018 murieron alrededor de 9.700 personas en lista de espera esperando ser atendidas en el sistema de salud público. No existe un sistema para enfrentar una crisis como la actual. O sea, eso va a colapsar absolutamente. Ayer el presidente en su conferencia y hoy en la mañana el ministro de Salud daban cuenta de los casos que ellos tenían contabilizados, pero ellos mismos dicen que son los que ellos sepan, porque ahí yo no creo que estén contabilizados los 500 niños que duermen en las calles, que no van a los hospitales públicos, ni la gente que también, adultos mayores que duermen en las calles. O sea, ¿qué va a pasar con la gente que no puede hacer cuarentena porque si deja de trabajar no recibe ingresos? Y si no recibe ingresos no puede pagar las deudas. Se le está planteando desde el Congreso que se congelen las cuotas de la luz, del agua. Se le está planteando que paren en el fondo la usura con respecto a los precios de los medicamentos, porque también está ocurriendo eso. Como allá existe la libertad de mercado, entre comillas, que es la libertad del mercado en el fondo de poder abusar de las personas con respecto a sus ganancias, ahora han subido mucho los precios del alcohol gel, las típicas cosas que se usan para estas enfermedades, y la gente se ve afectada. De hecho, muchas personas no saben qué va a pasar y siguen yendo a trabajar justamente porque temen por el resguardo de sus familias, por la situación económica. En Arauco ahora hay muchos trabajadores que están alzados contra su empresa forestal porque los están obligando a trabajar y en condiciones en que no están protegidos, no tienen máscara. O sea, las condiciones sanitarias, ahora hay un video que es viral de una doctora que está en un hospital denunciando que no existe ni siquiera jabón, ni alcohol gel, ni las mascarillas para todo el personal para poder atender a la gente. Entonces realmente yo creo que van a aumentar mucho más los casos y va a ser una situación muy crítica. Nosotros en Chile yo creo que necesitamos ayuda y cooperación internacional. Sería indispensable que se activaran los mecanismos de cooperación de la CELAC China, ya que Cuba y China han sido quienes han podido sobrellevar de mejor manera esta situación. Italia le está pidiendo ayuda a Cuba, mucha gente está pidiendo ayuda. ¿Por qué Chile no puede hacer lo mismo? Tú eres una mujer de cultura, del mundo de la cultura, fuiste agregada cultural de tu país en la embajada en La Habana.
Diera la impresión de que alrededor de este movimiento de protesta ha habido una intensa producción cultural inédita, ¿no? La música en la calle, interpretaciones de Bella Ciao, artistas reconocidas como Ana Tijoux o Mon Laferte, sí, creando nuevas interpretaciones. ¿Cómo explicarnos esta creación cultural? ¿Cómo la ves tú siendo una conocedora del mundo cultural chileno? Bueno, yo lo veo como algo, primero, muy positivo, porque creo que había tanta carencia de poder expresar la identidad propia del chileno. No había en qué como reflejarse, si tú quieres, en qué sentirse representado, identificado, porque como tú dices, en el fondo esto da cuenta que había una riqueza de cultura popular tan diversa, tan rica, y que estaba en el fondo censurada, aplastada por los medios de comunicación, por la farándula, por esta industria hollywoodense. Empieza a aparecer de nuevo la imagen de Víctor Jara, de Violeta Parra, como tú dices, Mon Laferte, Ana Tijoux rescatan también esos lugares en fondo de la canción protesta, de un artista que también tiene conciencia política, que tiene opinión, que tiene un discurso, el arte desde la política, también la política del arte. Y la gente también generando sus propias manifestaciones culturales, empieza a generarse una cultura popular muy rica en las expresiones, en las marchas. Me llama la atención también que se levanta mucho, por ejemplo, la bandera mapuche, como que es un volver al origen, a las raíces, a recuperar en el fondo la identidad real del chileno y la chilena. ¿Cómo te explicas esto de la bandera mapuche? ¿Por qué esa reivindicación tan intensa? Aparece en todas las imágenes que nos llegan. Sí, porque yo creo que hay un antes y un después con el asesinato de Camilo Catrillanca, el componero mapuche que fue asesinado, acribillado a balazos, que lo acompañaba un niño de 12 años, y que se descubrió que en el fondo el gobierno hizo todo un montaje para decir que eso había sido un enfrentamiento, y que después se descubrió que lo habían asesinado de esa manera tan injusta. Entonces la gente se empezó a dar cuenta, esta consigna Chile despertó, no es una consigna, es una realidad. Cuando Chile despertó, en el fondo es un darse cuenta, es abrir los ojos, es como volver a ver la luz. Entonces se empieza a reivindicar ese lugar. Piensa tú que también han derribado muchas estatuas, que había una, creo que en Concepción, de Pedro de Valdivia con la cabeza de un mapuche, la derribaron. Es como un volver a constituirse, a refundar, una refundación de Chile y su sentido, y su nación, y su identidad. Y en el fondo sí, somos chilenos, no somos traidores a la patria, al contrario, pero no nos identificamos con lo que ustedes han querido hacernos identificar, que es con esa imagen del signo patrio, que tiene más que ver con un signo opresor, de lo militar, de la sangre, que con una cosa de libertad, de nación, de identidad. O sea, hay como una nueva cultura emergiendo que sí retoma las raíces, por ejemplo, de la cultura que se producía durante la Unidad Popular. Exactamente, así es. O sea, también aparece mucho la figura de Salvador Allende, de Gladys Marín también, y de manera espontánea en la gente. Se sienten identificados y representados. De verdad es una cosa muy interesante, y que yo digo que no creo que se termine, es un proceso de larga duración. Un proceso de larga duración, pero como tú nos has explicado, de repente está interrumpido por una especie de estado de excepción no declarado, ¿no? Ya estaban lo que ustedes llaman los pacos en la calle, claro, la persecución, pero ahora con lo del coronavirus es todavía peor. Peor. ¿Sí ves posibilidades de que un mes después de que termine esta crisis otra vez se vuelva a reorganizar el movimiento, las protestas, o lograrán desinhibir esa inconformidad? No, yo creo que sí. Incluso ten cuidado que no vaya a ser que incluso en medio de cuarentena, si ellos no responden como deben, ellos digan, bueno, porque salgan a protestar igual, porque en el fondo, aunque decretaran cuarentena nacional, la gente tiene que seguir tomando el metro. Entonces la gente dice, bueno, ¿nos están protegiendo o esto es una cortina de humo, una especie de medida como para que no se diga que no nos están protegiendo, y en el fondo nos siguen abusando? Entonces yo creo que
un signo de que esto no va a parar es que ahora en las vacaciones, cuando la gente en general en Chile, y se pensaba, muchas personas pensábamos que iba a haber un receso, siguieron protestando. Ahora también, incluso ayer creo que estaban en la Plaza de la Dignidad y fueron reprimidos. Lo que yo te comentaba de la gente de la Forestal Arauco, que también se manifiestan, yo creo que las manifestaciones van a seguir, porque el descontento popular es muy grande con el gobierno y con las instituciones, con la estructura en general del Estado chileno. Florencia, en general la oligarquía latinoamericana huele a polilla, ¿no? Miran hacia atrás, pero en el caso específico de la oligarquía chilena, se daba un aire de mundo, de cosmopolitismo. ¿Tú crees que sea así o efectivamente son tan carcas como lo son el resto de las oligarquías latinoamericanas? Yo creo que igual que el resto de las oligarquías latinoamericanas, esa especie de imagen de la élite política, casi que como si fuéramos europeos, chilena, o sea, después de esto quedó completamente en el piso totalmente. O sea, con esto todos nos dimos cuenta que lo que uno sospechaba en realidad era una realidad. Piensa tú que Piñera gana con, en el fondo con el 24%, porque el 24% de los chilenos fue a votar. El 60% de los chilenos no fue a votar en la última elección. Y no era porque sean gente que no tenga conciencia política, sino porque en el fondo la alternativa que se les planteaba a Piñera no era una continuidad igual del modelo. Nadie les ofrecía hasta ese momento un proyecto político de sociedad, un proyecto de modo de vida que estuviera más acorde a lo que se está planteando ahora. Y esto ha sido realmente desde las personas, desde la gente, desde la ciudadanía, desde las expresiones populares, desde los territorios. O sea, no desde las cúpulas. Son esos jóvenes y esos sectores populares los que realmente están en sintonía con una otra modernidad. Exactamente. Y muchos partidos que se decían de centro izquierda o de izquierda, que fueron los partidos que firmaron el acuerdo con el gobierno, lo que hicieron o están haciendo o estaban haciendo fue más bien darle oxígeno al gobierno para poder seguir, más que ponerse del lado del movimiento social. Han sido muy pocos los partidos que sí han logrado entender que el lugar hoy de ellos es empujar este carro del movimiento social, pero desde atrás, no más desde el lugar de la representación, que en el fondo no tienen legitimidad. ¿Y la Iglesia Católica o las iglesias protestantes qué papel juegan? Bueno, es que en Chile lamentablemente eso es, según la religión, es la opción que ellos toman, y dentro de eso también hay matices. Por ejemplo, hace poco murió el cura obrero Mariano Puga, que fue una persona realmente ejemplar en la lucha popular. Tuvo una despedida masiva del pueblo, sin embargo no es lo mismo con muchas iglesias católicas de las clases más poderosas de Chile, que en realidad lo que tienen son casos de corrupción y abuso de menores todavía en investigaciones. Entonces, en realidad a la gente también no les cree mucho ya a las iglesias. Florencia, si uno quiere leer tus despachos como corresponsal, la página digital, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, en Crónica Digital, www.cronicadigital.cl. Yo también tengo cuenta de Twitter, que es fgalagos_neumann. Por Facebook también, y Crónica Digital también tiene Twitter también. Y una gran influencer. Bueno, tratamos de ahí de dar opinión y de poder contribuir a contar un poco más los hechos como son y no tan tergiversados como los medios de comunicación los quieren contar. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.